Muy bien, continuamos con el programa. Los que siguen nuestro programa a lo largo de cierto tiempo saben que yo personalmente estoy a favor de eliminar el impuesto a la propiedad por completo. Lo he dicho muchas veces, he puesto el ejemplo de lo que ocurrió en una época en la ciudad de Hialeah, donde el alcalde Mailander eliminó el impuesto a la propiedad y mi impresión es que a partir de ahí Hialeah se llenó de factorías, tuvo una etapa de oro industrial y después, bueno, pasó lo que pasó. Pero ese es mi criterio muy personal, es mi deseo, ¿no? Yo estoy seguro que es el deseo también de todos ustedes no pagar impuestos a la propiedad. Entre otras cosas porque algunos teóricos aseguran que el impuesto a la propiedad es una agresión a la propiedad privada, en términos filosóficos y generales, ¿no? La historia de los impuestos es muy interesante. Aquí hemos dicho también, si usted ha seguido el programa, muchas veces que hasta 1913 el impuesto directo, que es como le llamaban, esa declaración de impuestos que estamos obligados a hacer cada año, no existía, porque era considerado una intromisión en tu vida, tenías que dar un montón de información que supuestamente al gobierno no le debe por qué interesar, pero en 1913 se cambió la Constitución para poder cobrar el impuesto directo. Hasta 1913 el Estado vivía fundamentalmente de aranceles y también ustedes saben que aquí he dicho que tengo la impresión, y esta es muy personal también, de que en cierto modo, si el presidente Trump nos quiere bajar los impuestos, incluso ha jugado con la idea de, cuando dice quitar el Social Security, es quitar ese impuesto, que no paguemos más ese impuesto directo. Bueno, ¿y de qué va a vivir el gobierno? Que es la pregunta tremenda. Pues yo soy de los que sospecha que en cierto modo subir los aranceles es una manera de recaudar dinero por parte del Estado. Pero esto todo son disquisiciones de mi parte que no tienen ninguna importancia. Pero de pronto todo eso que venimos diciendo en el programa de radio y aquí también en el de televisión, uno lo ve en boca de los que sí tienen poder, no en la mía. Y ves al presidente Trump y muchos dentro del Partido Republicano jugando con la idea de eliminar el impuesto directo. Y tú dices, oh, espérate, ya no es Cao el que lo está diciendo ahí, ¿no? En Hialeah, es el presidente Trump. Y de repente ves también al gobernador de la Florida, que tiene muchísimo poder, decir que quiere eliminar el impuesto a la propiedad. Y uno entonces dice, bueno, espérate, ahora hay que analizarlo. Y si vieron el noticiero de nosotros en la tarde, pues hay un reportaje donde está Tomás Regalado, están los congresistas, los senadores, en un debate tremendo. Y esta es la pregunta fundamental que gira en torno al debate. Si no hay impuesto a la propiedad, ¿de qué vive entonces el gobierno estatal? ¿De qué viven los gobiernos municipales? ¿De qué vive la Junta Escolar? Yo creo que hay muchas maneras, pero como periodista no me toca venderles a ustedes mi criterio, que puede ser más un criterio al que le falta mucho conocimiento, y he llamado, y los invito a que me sigan, a alguien que sí conoce el tema, que es Pedro García. Hasta hace poco, tasador del condado Miami-Dade, y que, bueno, le agradezco de verdad que estés aquí. ¿Cuántos años tasador? Casi 16 años. 16 años, o sea, lo que no sabe Pedro García no lo va a saber nadie. Y aunque hay preguntas filosóficas, hice esta introducción un tanto larga para ubicarnos en lo importante, ¿no?, del tema. Y empiezo por la pregunta clave, ¿no? ¿Es posible quitar el impuesto a la propiedad? ¿Tiene el gobierno, pero la pregunta sería, ¿tiene el gobierno estatal potestad de decirle a los municipios que no cobren más impuesto a la propiedad? Ahí tocaste un punto específico muy importante, porque los impuestos a la propiedad no son del Estado, son de condados. Cada condado tiene establece sus valores del mercado, establece sus amillaramientos totalmente separados del gobierno federal, o sea, del gobierno estatal.
Ellos no tienen nada que ver con los valores de las propiedades, por ejemplo, en Miami-Dade County, ni cuál es el amillaramiento que esté presentando la comisión junto con la alcaldesa del condado de Miami-Dade. Y las ciudades también. Y las ciudades tienen su amillaramiento en la cual separan la parte de los impuestos que van a cada ciudad, como lo tiene la Junta Escolar. Pero la Junta Escolar viene de la Junta Escolar de Tallahassee. O sea, no lo seleccionan cada Junta Escolar de cada condado. O sea que el Estado sí tendría potestad para determinar cuánto puede o no cobrar una Junta Escolar local. Definitivamente ellos son los que establecen el amillaramiento. Que es la mayor cantidad de dinero. Es la mayor cantidad de dinero. Ah, qué interesante. Es la mayor cantidad de dinero. Entonces, vamos a determinar varias cosas para el público. Si nosotros que vivimos aquí en Miami no pagamos impuestos a la propiedad ni federal, el gobierno federal no le cobra a ningún estado, ¿no? Correcto. Impuesto a la propiedad. El estado de la Florida no tiene impuestos. El impuesto del estado de la Florida no pagamos impuesto estatal. Correcto. Por ejemplo, en California sí se paga. Correcto. Si vives en California, Nueva York lo tiene también. Pagas el impuesto estatal, el impuesto del condado y el de la respectiva ciudad, ¿verdad? 3 impuestos como Nueva York o Los Ángeles. Y aquí solo pagamos 2. Que no se equivoca nadie. O en mi caso, por ejemplo, pago 1 porque soy un área no incorporada. Correcto. ¿Me agregan algo como si viviera en una ciudad? No, en absoluto. Exclusivamente vas a pagar lo que es la Junta Escolar y lo que establece el condado. Correcto. Ajá. O sea, que es peor vivir en una ciudad. Depende. Depende. No, porque yo veo que hay gente que se ha negado, que han propuesto que tu área se convierta en ciudad y mucha gente no quiere. Algunas de las ciudades han sido más suaves en sus amillaramientos y le han dado un poquito de más ventaja a los que viven en esa ciudad que realmente lo que hemos visto, y que me perdone la alcaldesa, lo que ha pasado en el condado de Miami-Dade. Entonces, tendrían que llevarlo a votación en el Congreso Estatal y en el Senado. Correcto. 60% necesita, porque ¿qué necesitan cambiar la Constitución. Sí, pero fíjate que en este momento lo que han ellos nombrado es un estudio sobre la posibilidad, si pueden hacerlo. Ese estudio no va a estar listo tienen hasta octubre 1 del 2025 para terminarlo, donde ellos van a empezar a analizarlo, a estudiarlo. O sea, hace que esto no sería, aunque fuera algo que pasara, no pasaría hasta el 2026. Ajá. O sea, en el 2025 exclusivamente tenemos lo que hoy estuvo hablando el gobernador, de hacer un rebate de $1,000 a los dueños de propiedades que viven en sus propiedades. O sea, no va a ser ni para los edificios de apartamentos ni otra cosa, sino exclusivamente se está basando en las casas que viven las personas. Esto que estamos viendo en pantalla del gobernador es otra cosa. Correcto. Eso fue hoy. Ajá. Que es que va a devolverle $1,000 a cada propietario que tiene homestead. Correcto. Eso querría hacerlo, ¿no? Eso es más fácil. Eso es mucho más fácil. Yo creo que es algo que es totalmente posible de hacer. Hemos visto diferentes cosas. Después que yo me retiré, he estado en conversaciones, inclusive con personas de la legislatura, sobre varias cosas que se pudieran hacer. Sé que Tomás Regalado, nuestro property appraiser en este momento, está trabajando también con eso y estuvo en Tallahassee en una reunión con ellos. Pero esto yo creo que sería una forma muy sensible y fácil de lograr para que la mayoría de las personas recibieran $1,000. A muchos no le va a representar mucho, pero a las personas con entradas limitadas los va a ayudar. Vamos a una pausa y yo voy a continuar con el tema de bueno, entonces, cómo se financiaría el gobierno, pero también, ¿por qué devolver $1,000 en vez de rebajarlo de los impuestos?
Yo tengo mi teoría sobre eso. Vamos a una pausa y esto va a estar interesante cuando regrese, usted va a ver. Continuamos hablando con Pedro García, tasador saliente de la propiedad del condado Miami-Dade, y este tema apasionante. Es apasionante porque, como decía al principio, es una aspiración filosófica de grupo de conservadores, que no haya rebajar los impuestos, que no haya impuesto a la propiedad, etcétera. Pero antes de caer en la pregunta de entonces, ¿cuál sería la alternativa? Volvemos a los $1,000 que piensa devolver el gobernador Ron DeSantis. Y yo me digo, bueno, ¿y por qué en vez de mandar un cheque, que probablemente tenga su firma y que sirva, no es más económico decir, tienes $1,000 menos de rebajarlo si te toca pagar $3,000 de impuestos, vas a pagar 2,000 y te ahorras tener que hacer los cheques, enviarlo, lo que costó por correo. Es como lo están hablando para final de año, ellos están esperando que todos los presupuestos ya se hayan formado y ellos tengan suficiente dinero para hacer ese retorno, porque estamos hablando de aproximadamente en el estado de la Florida casi 5 millones de dueños de propiedades. ¿Tenían con $1,000? Estás hablando de una gran cantidad, o sea, se me luce a mí que ese debe ser uno de los motivos principales por lo que lo están poniendo como un rebate, para ellos tener los fondos para poderlo pero además, para un político es importante que el cheque llegue. No luce mal. Firmado, gobernador Ron DeSantis. Mira, no luce Ron mal. DeSantis me regaló $1,000, ¿no? Que si te lo rebajas no te fijas, ¿no? No luce mal. Es una gestión de... Muchos políticos hacen esa publicidad permitida, ¿no? Mi querida Ileana Ros-Lehtinen, a quien aprecio inmensamente, era un genio. Por ejemplo, ella mandaba todos los años un almanaque o tomaba unas fotos con todo el mundo y hacía esa, y le funcionó. Tuvo 30 años de Congreso sin perder una elección. Juan Manuel, mientras le mande $1,000 a cada dueño de propiedad, cada dueño de propiedad va a estar muy contento de recibir ese cheque. O sea, se va a ser algo sumamente agradable y ojalá que lo logren hacer. Vamos a ver qué dice el gobernador. We don't have control over everything as state government. I mean, there's a lot that goes on. We have a national economy, we have national policy, we have all this other stuff. But the one thing that we as Floridians, through the political process, can control is the tax. We can control that. We can go to the amendment and we can do property taxes that way. You know, we can cut taxes on other taxes in Tallahassee. There's things you can do. We're in total control of that. That's not market-based. It's not because of what's going on in Washington. It's not because of what's going on in the private sector. We control that. And so if people need relief, we're in good fiscal shape. We have the ability to provide relief. We have a responsibility to get it done. So. A ver, lo que yo veo aquí es que hay una voluntad política. No soy yo hablando aquí en el programa, que llevo años con esa matraquilla. Entonces, la pregunta es obligada. Imaginemos la medida máxima. Quitaron el impuesto a la propiedad. ¿Qué hace el condado? Esa es una tiene pregunta, 11,000 millones de dólares de presupuesto y 31,000 empleados. Esa es una pregunta bien difícil de contestar. ¿De dónde vienen los fondos para cubrir todos los servicios que se dan aquí? Estamos hablando el sheriff, estamos hablando los bomberos, estamos hablando transportación. Aparte, las 5 nuevas oficinas constitucionales son independientes ahora de lo que es el condado. O sea, que tienen sus propios presupuestos. O sea, en este momento yo creo que es importante que todos ellos analicen bien sus presupuestos, que sean lo mínimo posible. No lo que ha pasado en años anteriores, donde hemos visto unos aumentos de presupuestos que nunca habíamos visto. Pero esas 5 oficinas ya están diciendo que no les alcanza el dinero ni los empleados. Puede ser el remedio peor que la enfermedad. No realmente. Bueno, por ejemplo, lo de las licencias de conducir, están diciendo que necesitan 300 empleados más. Definitivo, porque tienen una crisis. Pero tenemos una crisis con el problema de las licencias de manejar.
O sea, o buscamos soluciones y nosotros como personas que necesitamos de esos servicios tenemos que darnos cuenta que tienen que traer más personal. Cuando yo estaba en la oficina de Property Appraiser, yo tuve que aumentar el personal porque el condado iba creciendo una cantidad de propiedades nuevas, construcciones nuevas, donde yo necesitaba más personal para poder cubrir y darle el servicio que necesitaba las personas. Y eso es una de las cosas que estoy viendo en el caso de lo que es el Tax Collector con Dariel Fernández, que definitivamente la oficina del Tax Collector era muy reducida. Era exclusivamente, cobraban los impuestos y más nada. Pero ahora le están pasando una serie de trabajos. Responsabilidades, ¿no? Y responsabilidades, la licencia de manejar, las licencias de armas, las de pesca, o sea, eso ha crecido las chapas, o sea, se tienen un crecimiento grande y definitivamente... Y miles de personas nuevas que han llegado aquí, etcétera. Vamos a hacer el juego imaginativo. El gobernador Ron DeSantis logró su máxima aspiración, quitó el impuesto a la propiedad, como hizo Mailander en Hialeah. ¿Cuáles serían las alternativas para los gobiernos municipales y condales? ¿El impuesto a la venta? El impuesto a la venta lo acaban de bajar ahora. Claro. O sea, Tallahassee en este momento acabó de bajar un pequeño por ciento de lo que es el sales tax o el impuesto a la venta. Ahí es una pequeña ayuda para las personas, pero una de las cosas que yo analizo en esta forma es el sales tax va para todo el mundo, no es exclusivamente para las personas que tienen propiedades. Sí, porque eso de los propietarios Entonces, también dice... ahora a mí me quitan los impuestos, pero a estas personas que no tienen propiedades le van a aumentar los impuestos sobre la venta, donde van a pagar más por la comida, van a pagar más por cualquier tipo de gastos que tengan. Son cuestiones que hay que analizarlas muy bien porque afectaría más a las personas con economías inferiores que a las personas que tengan propiedades que más o menos Lo que pasa es que la han podido puede mantener. ser una equivocación creer que el que tenga una propiedad le va mejor, ¿no? Tener una propiedad es una responsabilidad. De acuerdo, pero tiene algo. Esa persona que está Bueno, me lo rentando quiten, ¿no? no tiene nada. Entonces, si tú no la quieres, la puedes vender. Tienes algo que tú puedes decir, aquí yo tengo un poder económico en mis manos. Pero entonces, para ayudarnos a nosotros, vas a perjudicar al pueblo completo en lo que es la parte del sales tax. Yo lo veo totalmente absurdo. Sí considero... Pero usted no cree, a ver, cuando regresemos de la pausa, que hay un abuso contra el propietario y lo que le propongo es, imaginemos que no se puede hacer esa idea de quitar todo el impuesto a la propiedad, pero ¿por dónde se podría aliviar? ¿A quiénes se les podría aliviar cuando regresemos de la pausa? Porque de todas maneras, aunque tú no tengas la propiedad, tienes que alquilarla y el propietario te pasa a ti ese impuesto. Correcto. Ya volvemos. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Decía en nuestro pueblo, ¿no? ¿Tú eres de La Habana Vieja? De La Habana Vieja, de la calle Cuba. De la calle Cuba, oye, qué bien ahí. ¿Tú eres que tenía la venta de bicicletas? Mi padre tenía venta de bicicletas, pero en O'Reilly Villegas. Ah, en O'Reilly. No en la calle, esa era Cuba 8. Y nosotros teníamos en Cuba 60, rentábamos bicicletas. Cuba 60, que era famoso. No, el impuesto a la propiedad en Cuba no era un tema importante, ¿no? No, no era importante. No era un tema importante. No era importante. Ahora, yo no creo que se llegue a quitar todo el impuesto a la propiedad porque crea muchos problemas, ¿no? De que vive el condado, de que vive la ciudad. Ya vimos a Esteban Bobo que también ha protestado, etcétera. Y eso que Hialeah es bastante, no es gastadora, no es una ciudad. No, ha sido bastante controlado. Bien. ¿Qué sería una alternativa? El impuesto al valor agregado, que es el impuesto a la venta, que en el condado es de 1% y el estado es de 6%. Correcto. Subir el impuesto a la venta también contradice la teoría conservadora de que eso frena el desarrollo.
definitivamente va a afectar a muchas personas en sus compras diarias. O sea, si ahora hemos visto que se reunió Tallahassee y votaron unánime para bajar el sales tax, el por ciento que le hicieron, que rebajaron. No es fácil una respuesta sobre eso, porque no hay otros fondos. O sea, si aquí no se paga en el Estado, aquí no se pagan impuestos. O sea, exclusivamente tenemos nada más que el Internal Revenue y los impuestos que se pagan. Pero vamos a imaginar algunos alivios. Personas retiradas de más de 62 o 65 años que ya pagaron su casa, ¿no podría decirse van a pagar un porcentaje menor que el de 20 años? Te voy a decir algo que presenté y Tomás Regalado estaba de acuerdo conmigo cuando hicimos la presentación a uno de los senadores de Tallahassee. Era ayudar a todas las personas que tienen la exención de homestead de senior, personas mayores de 65 años que tienen entradas inferiores a $37,694. A todas esas personas, en este caso en el estado del Pero porque eso condado, tiene que estar, disculpe, atado a cuánto tú ganas, porque tú no sabes en qué otros problemas tiene la persona que gana más de 37,000. Si tiene hijos con problemas, si tiene otros gastos, ¿no? Esa presunción de... Esa es la forma que lo ha establecido Tallahassee, en la forma que todos los años ha ido aumentando esa cantidad. O sea, te puedo decir, cuando yo arranqué eran como $29,000. Era una cifra muy bajita y ahora ha llegado a la cantidad que te acabo de mencionar. Y la idea era frizar el valor taxable de esas propiedades. O sea, hace que si yo pago, por decirte un número, $2,000 de impuestos en el 2025 por mi casa, en el 2026 va a ser $2,000, en el 2027 va a ser $2,000. Eso no podría afectar al gobierno porque siguen entrándole las mismas cantidades que tenían hasta el 2025. O más, porque si aumentó el valor de la propiedad. No tan solo eso, en las nuevas construcciones. Nosotros hemos tenido un averaje de nuevas construcciones de más de $6,000 millones cada año. Y eso no va a parar. No, pero yo le digo más. Ok, a las personas que ya pagaron, que tienen cierta edad, reducirle, todo eso que hemos pensado también. Pero, por ejemplo, la junta escolar. Una persona mayor cuyo nieto ni siquiera ya va a la escuela, no debería pagar la junta escolar. No, en nombre de la educación, en nombre de no sé cuánto. Una persona cuyo hijo ya no está en la secundaria y va a entrar en la universidad, no debería pagarlo porque ese dinero a lo mejor ayuda a pagarle la universidad. ¿Por qué tengo que seguir pagando la escuela primaria y secundaria y no puedo usar ese dinero para ayudar a pagarle la universidad a mi hijo? Mira, esas son alternativas que no son radicales. La parte principal de la junta escolar. Porque se van a huelga los maestros. La junta escolar, el amillaramiento lo establece Tallahassee. Por eso digo, o sea, la junta como escolar de Tallahassee tiene la idea, le estoy dando ideas. Porque de ahí salen los fondos de Miami-Dade County, por ejemplo, que son superiores a otros condados, es el que más produce. Broward County, West Palm Beach, todo ese fondo van a ayudar a pequeños condados del norte de la Florida en la parte educacional. Y ese es el argumento que hay con el problema de la junta escolar, de que no son fondos exclusivamente para el condado Miami-Dade, por lo que pagamos nosotros. Se va repartiendo y por eso las entradas que tiene la junta escolar son superiores a las que recibe el condado Miami-Dade. Le sumo otra idea, eliminar por un tiempo
que puedan cada año subirnos un 3% de impuesto a la propiedad. Si ya va a subir de todas maneras porque subió el valor, además que me pongas un 2 o un 3%. Y no sé si esto le parece posible. Y lo otro es, ¿por qué castigar al que se compra un apartamentico para alquilarlo y tener una entrada extra que le pueden subir a qué? Hasta el 10% cada año. 10% y que generalmente se lo suben. No. O sea, 10% se le sube es automático. Es 100% en 10 años. Porque el mercado ha ido aumentando. O sea, ¿por qué castigar al empresario? Mira, eso fue una de las presentaciones que yo estuve hablando por mucho rato de por qué el aumento del 10% no se llevara a un 6%. O sea, rebajar 4% del aumento que se le está haciendo a esos edificios, porque estamos quejándonos de las rentas tan altas que tienen las personas. Disculpe, pero si yo soy dueño de un edificio... Yo diría, estamos hablando de alternativas a quitar todo el impuesto. Yo lo quitaría completo. Ese aumento, porque es como además, como tú te compres una cosa y tengas que usarla, tengas que pagar por usarla. Pero ¿no? te voy a decir, antes no existía el % que se aumentaba. Y era peor porque aumentaban era el que peor querían. porque iba al valor del mercado. Fue un beneficio que se creó. Pero prohíbe que te aumenten todos los años. Bueno, yo lo que haría sería rebajarlo a la mitad y ponerle un 5% y seguir con el de las casas viviendo con el costo de la vida. En este año, por ejemplo, en vez del 3% va a ser el 2.9%. Va a ser una bobería que nos va a rebajar, pero perdón, Juan Manuel. Tomás. A Tomás regalado lo voy a traer aquí también. Estaba pensando en don Tomás ahora. En esa parte, cualquier beneficio que podamos lograr para los dueños de propiedades es una ayuda. Y definitivamente esa ayuda va a ayudar a muchísimas personas. Porque te dice, bueno, los servicios. ¿Qué? Los servicios. Bueno, los servicios, pagamos el agua, pagamos la basura, incluso el latón, que ya anda por $90, creo. ¿No? Entonces, el impuesto que paga los bomberos y la policía. Yo no lo saqué yo, está en la página y la puede buscar cualquiera, en la página del condado. De cada $1 que nos quitan, la cantidad que nos llega en servicio es ínfima. Ahora no tengo exacto, pero eran cuando 17 centavos. Cuando se mandan los impuestos, se manda Ellos tienen la gráfica puesta en su página. gráficamente. 17 centavos solamente de cada $1 aproximadamente es lo que te llega en servicios. El resto se va en pensiones, que por ejemplo vimos ya en la ciudad del Doral, que te puedes retirar con 9 años de trabajo con más dinero del que ganabas como salario. Esa bronca vino y ahora creo que la cambiaron, etcétera, etcétera. No tienes que esperar a los 60, yo tengo que esperar a los 67 para poder, ¿no? Ahí con 9 años ya... Yo no tengo que esperar. No, ajá, pero bueno, usted trabajó muchos años. Pero además, esa otra cosa de que tú te puedas legislar tu propio salario, es un poquito complicado eso, ¿no? Yo creo que en el Congreso Federal lo prohibieron. Hubo se hacen sus propias constituciones sí. Y se ponen sus pensiones y sus salarios. O, por ejemplo, los comisionados del condado. Yo creo que anda por $50,000 ya. Dice, no, yo gano solo, están en $6,000 el salario. No, eso fue antes, ganaban $6,000. Ahora no sé. Después, pero bueno, en el último momento, creo que fue ya cuando terminaron Rebeca y Sosa. y Pepe Díaz, en ese momento pero hubo tienes un cambio un dinero discrecional que en la época que yo recuerdo era 30,000 y me dicen que ahora anda por $50,000, que lo puedes cobrar cash, que no pagas impuestos presientos sobre él y que no tienes que dar un recibo de en qué lo gastaste. Usted me disculpa, no me diga más que el comisionado del condado gana $6,000 porque ese... No, y luego no es así. entras al presupuesto y yo le pregunté a la alcaldesa, dice, others, 500 millones. ¿Qué es others? Misceláneas, 600 millones. Entonces, ¿por dónde empieza eso? Rebajando toda esa burocracia. Porque de nada sirve que la hagan a nivel federal y que venga Elon Musk si a nivel local nos comen por una pata. No podemos controlarlo. Y yo lo felicito a usted porque usted hizo el esfuerzo y yo creo que les entró por un oído y le salió por el otro. Perdóname,
no hay que irse el esfuerzo. Sigue haciendo. Voy a seguir haciendo el esfuerzo, porque tenemos que buscar soluciones para que las personas en el condado Miami-Dade puedan mantener sus propiedades. Tengo una preocupación enorme con el problema de los condominios a las personas mayores, con el problema de la reserva y las special assessment que tienen ahora que pagar, que la mayoría de esas personas no tienen fondos para cubrir esos gastos. Y le presenté para que el gobierno les diera un préstamo con intereses, pero que no les cobrara. Se los puse un poco complicado y se lo llevaron para Tallahassee y vamos a ver si eso... Vamos a ver qué pasa. ¿qué Cuando pasa? regresemos, yo quiero comentarle, cuando en California preguntaron, ¿y si quitamos el impuesto a la propiedad en California, de qué vive el Estado? Lo que respondió una persona que a mí me pareció ingeniosa. A la vuelta. Continuamos hablando con Pedro García sobre montones de temas teóricos que ha puesto la administración sobre la mesa, y en el centro de todo están los impuestos, las regulaciones. Y entonces alguien dijo, vamos a quitar los impuestos a la propiedad en el estado de California, imagínate tú, que sí pagan impuestos a la propiedad estatal. Y tienen estado. ¿Y de qué vivimos entonces? Y alguien respondió, bueno, de lo que vive la Florida, que no tiene impuesto estatal. Me pareció ingenioso, ¿no? Está bien, sí, Ingenioso. pero tenía un argumento, para defenderlo. Pero aquí no es fácil, no tenemos la base de dónde va a salir. Hay quien cree que también quedaría el gobernador o el que venga tendría un poder sobre los condados muy grande, ¿no? Porque sería él el que Sí, pero recuerda que el problema de los impuestos de las propiedades son condales, no es estatal. Sí, pero si eliminas el él impuesto... puede presentarlo, pero tiene que funcionar. Si eliminas con el impuesto a la votación. propiedad, tendrá que ser otros impuestos, a lo mejor estatales, los que le den dinero a los condados, y entonces aumenta el poder de... Eso es una teoría. Eso puede ser. Bueno, entonces, ¿tiene arreglo esto o no tiene arreglo? ¿Hay soluciones? Definitivamente. ¿Hasta dónde está la ideología fantaseando y hasta dónde es realista, desde lo que está haciendo Elon Musk hasta lo que propone el gobernador de quitar todo el impuesto a la propiedad, como si estuviéramos en la época de Mailander? Vaya, para la mayoría de las personas es una noticia muy buena quitarle todos los impuestos. Va a haber un estudio, vamos a ver si en ese estudio ellos encuentran alternativas, ¿no? Una solución de cómo reemplazar para los gastos operativos que definitivamente tiene el condado, y no tan solo el condado, el estado de la Florida completo. O sea, cada condado va a tener su mismo problema. O sea, hay que ver el estudio ese, seguir analizando, ver por qué lado podemos ayudar, y definitivamente hay que rebajar. Bueno, pues vamos a ver, hay que rebajar, señores. Yo no sé, yo no tengo tan poca fe en nuestros gobiernos a veces locales, 34 municipios, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Manuel, a ver si logramos traer a Regalado también para saber qué está pasando ahora mismo. Nos vemos mañana en la radio, 3 de la tarde, América Radio 1260M.